¿Qué tal, estudiantes de primer año de secundaria del Colegio San Benito? Les saluda el profesor Henry Aguirre. En esta oportunidad, iniciando nuestro tercer bimestre, en la semana número 1, voy a explicarles el tema de estática 1. Vamos a empezar con este tema el tercer bimestre. Bueno, la estática es una parte de la mecánica y la mecánica es una rama de la física. ¿Okay? La estática estudia el equilibrio de los cuerpos. ¿Y cuándo diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio? Cuando no tiene aceleración. O lo que es lo mismo, cuando su aceleración es cero. ¿Ok? Muy bien. Vamos analizando el material que ya ustedes tienen en su plataforma. Dice lo siguiente: cuando compramos una lavadora automática y queremos ubicarla en el patio de nuestra casa, tenemos que desplazarla aplicando una fuerza. Entonces, para poder trasladar diferentes objetos que nosotros podemos tener en casa, tenemos que aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza está asociada con acciones de empujar, por ejemplo, de jalar, cuando uno entorcela un hilo o un cable, ¿correcto? En todas esas acciones la persona está aplicando una fuerza. ¿Y cómo vamos a representar a la fuerza? Con un vector, ya que la fuerza es una magnitud física vectorial. ¿Ok? Es una magnitud física vectorial. Bueno, tal vez alguno de ustedes se esté preguntando por qué aquí este cuerpo está en movimiento, ¿no? Bueno, en la parte de estática, como les mencioné, vamos a estudiar el equilibrio de los cuerpos, es decir, que el cuerpo no tenga aceleración. Y se van a dar dos situaciones en las que el cuerpo no tiene aceleración. Una es cuando está en estado de reposo, es decir, sin velocidad, por lo tanto no tiene aceleración, ¿de acuerdo? Y la otra situación es cuando está en movimiento. El hecho de estar en movimiento no implica que el móvil o el cuerpo debe tener aceleración. Ojo, ¿por qué? Porque puede estar moviéndose con velocidad constante, como ustedes observan ahí, ¿no? Cuando la velocidad es constante, es decir, está yendo con un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo o el móvil no tiene aceleración. Recuerden que la aceleración se da cuando hay cambio en la velocidad, cuando hay cambio o variación en la velocidad. Pero si el cuerpo va con la misma velocidad, no hay aceleración. Entonces diremos que el cuerpo está en equilibrio también, ¿no? Ese equilibrio en movimiento recibe el nombre de equilibrio cinético, ¿correcto? Equilibrio cinético. Muy bien. Ahí ustedes tienen una imagen que dice lo siguiente, ¿no? En muelles o aeropuertos podemos observar que el desembarque de contenedores se hace a través de grúas mecánicas. Estas levantan el contenedor y lo desplazan a velocidad constante, es decir, todo ese sistema, ¿no?, del cual nos hablan ahí, se está moviendo con velocidad constante, entonces está en equilibrio. Luego lo descarga sobre la plataforma de camiones cargueros para su desplazamiento hacia los almacenes. Muy bien. En la parte de abajo dice: forma parte del estudio de la estática la magnitud vectorial llamada fuerza. En este tema de estática nosotros vamos a trabajar con fuerzas, y ya saben que las fuerzas nosotros lo vamos a representar a través de vectores. Entonces nos dice que la fuerza es la responsable de las situaciones de equilibrio mecánico de los cuerpos. ¿Ok? La participación de fuerzas hace pues que un cuerpo se encuentre en equilibrio mecánico, es decir, con velocidad constante o aceleración nula. ¿De acuerdo? Como por ejemplo nosotros podríamos imaginar la acción de dos fuerzas que hacen que un cuerpo esté en reposo. Muy sencillo. Por ejemplo, vamos a imaginar que una persona está jalando con 50 newton para la derecha una caja, y la otra persona también con 50 newton pero para la izquierda, con 50 newton de fuerza. Se dan cuenta que las fuerzas aplicadas hacia ambos lados tienen el mismo valor.
Como tienen el mismo valor, el cuerpo no se mueve, es decir, está en reposo, no tiene aceleración y por lo tanto está en equilibrio. ¿Ok? A eso se refiere cuando nos indica que las fuerzas son responsables de las situaciones de equilibrio mecánico de los cuerpos. Muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes ya la definición de fuerza. Dice, no es una magnitud física ya que se puede medir. Es vectorial porque la vamos a representar a través de vectores. Y expresa la medida de la interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos en la naturaleza. ¿Ok? Ya ustedes pueden continuar dando lectura ahí. Y como observan, esta persona está jalando este carrito con libros. Es decir, está aplicando una fuerza. ¿Ve? ¿Y cómo se dibuja la fuerza? Hacia la derecha, porque hacia ahí está aplicando la fuerza a la persona para poder jalar todo ese bloque de libros. Y en el otro caso, también hacia la derecha, ¿no? Porque el hecho de empujar está siendo representado por esta fuerza. La persona empuja hacia la derecha, por lo tanto la fuerza debe estar dibujada con un vector, ahí está el vector, hacia la derecha. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ahí tenemos una observación importante, ¿no? Dice, no siempre se mueve un cuerpo aunque se aplique una fuerza. Una fuerza está totalmente definida si te dan el módulo, su dirección, sentido y punto de aplicación. Los elementos justamente de un vector, ¿no? La fuerza, al ser un vector, estará completamente definida cuando nos den todos sus elementos, es decir, su tamaño o su valor, su dirección, su sentido y el punto de aplicación. En el sistema internacional, la unidad de medida de la fuerza es el newton. La fuerza se mide en newton. Así como el tiempo se mide en segundos, la fuerza se mide en newton. ¿Ok? Muy bien. Continuamos analizando nuestro material. Dice fuerzas usuales en mecánica. Vamos a hablar de varias fuerzas y yo les voy explicando cada una. Ustedes ya le dan lectura. Yo les voy a explicar rápidamente. ¿Sí? Dice aquí. Fuerza de gravedad o peso. Se representa de esta forma, como Fg, P, O, W y siempre con una flechita en la parte de arriba, porque es un vector. Recuerda que una fuerza es un vector. ¿Cómo se dibuja la fuerza de gravedad? Bueno, me parece que el año pasado también trabajamos, les estoy haciendo recordar entonces. La fuerza de gravedad se dibuja con un vector siempre vertical hacia abajo, ¿ve? Siempre vertical hacia abajo. Y colocamos al costado la abreviatura Fg, ahí está, Fg. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la fuerza de gravedad o peso? Multiplicando la masa del bloque por la gravedad. Vamos a imaginar que este bloque tiene 3 kilogramos de masa. 3 kilogramos reemplazamos aquí, 3, y multiplicamos por la gravedad que vale 10. 3 por 10, 30. Entonces, si este bloque tiene 3 kilogramos de masa, es decir, su masa es 3 kilogramos, su masa es 3 kilogramos, su peso será 30. ¿Sí? ¿Cómo resulta ese 30? De multiplicar 3 por 10. 30 newton, ¿correcto? 30 newton. Muy bien. Ahí ustedes tienen las unidades de la masa, como les estoy mencionando, en kilogramos, la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Ya saben que vale 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Para evitar trabajar con decimales, recuerden que el valor real es 9,8. Pero nosotros en los ejercicios vamos a trabajar con el valor redondeado, con 10. Muy bien. La otra fuerza es la fuerza de reacción normal, que se representa como Rn o simplemente una N y una flechita en la parte de arriba. ¿Cómo se dibuja? ¿O cuándo está presente la fuerza de reacción normal? Cuando hay contacto entre dos superficies. Aquí, por ejemplo, notamos que hay contacto entre la superficie del bloque y el piso. Por lo tanto, tengo que dibujar la normal apuntando al contacto y formando 90 grados. Aquí tenemos una superficie inclinada. De la misma forma, dibujo la normal, debe formar 90 grados con la superficie o con el piso. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí. Y en el tercer caso, de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos una fuerza externa. Es como si una persona está sosteniendo ese bloque en el techo y el techo pues ejerce una reacción sobre el bloque. A esa reacción se le llama reacción normal o fuerza normal. Se dibuja apuntando al contacto formando 90 grados. ¿Ok? Ahí está. Siempre apuntando al contacto formando 90 grados. Fuerza de tensión. ¿Cuándo existe fuerza de tensión? Cuando existen cables, sogas, hilos, cuerdas
etcétera. ¿Ok? ¿Y cómo se dibuja la fuerza de tensión? Bueno, la fuerza de tensión se dibuja siempre saliendo del cuerpo. Si yo estudio a esta persona, si yo estudio a este cuerpo o a esta persona, ¿no? Bueno, nosotros, hago esta aclaración, ya también somos un cuerpo nosotros, ¿no? Pues hablamos de cuerpo humano, por ejemplo, ya que somos una porción de materia. Un cuerpo es una porción de materia. Entonces, si yo analizo a esta persona, la fuerza de tensión debe dibujarse saliendo de la persona a la cual estoy estudiando. Si yo analizo, por ejemplo, aquí a esta otra persona, como observan, la fuerza de tensión se dibuja saliendo. ¿Ven? Siempre se dibuja saliendo del cuerpo al cual estás analizando. ¿Ok? Muy bien. Preguntas de trabajando en clase. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nosotros vamos a desarrollar mañana en la clase en vivo. ¿Sí? Pueden ir revisándolo. Hasta aquí la parte teórica del tema. Ya mañana vamos a desarrollar las preguntas del trabajando en clase. Les voy a dejar como tarea que ustedes investiguen qué es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Y pongan dos ejemplos. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Y pongan dos ejemplos. ¿Ok? Bueno, esa es la tarea que les dejo en esta oportunidad. Lo hacen en su cuaderno, averiguan qué es un diagrama de cuerpo libre, escriben un resumen y hacen dos ejemplos. ¿Ok? Esa es la tarea. Y bueno, mañana, como les indico, vamos a desarrollar las preguntas del trabajando en clase. Muy bien. Muchas gracias por su atención, estudiantes. Nos quedamos ahí. Ya será hasta nuestro siguiente video. Gracias.